No hay manera de fingir que ese día fue uno más. La vida de Leonardo fue siempre acelerada, llena de compromisos. Reuniones y decisiones que movían figuras que la mayoría de la gente solo vería en sueños. Pero ese día se despertó diferente. No era tristeza ni cansancio, era una inquietud extraña. Como si algo dentro de él pidiera silencio. En lugar de seguir el guión estándar gimnasio, correos electrónicos, reunión con inversores, le pidió a su secretaria que encontrara un hogar de ancianos, que necesitara donaciones. Era algo que la empresa ya hacía, pero por primera vez quería ir en persona. Sin fotógrafos. Sin prensa. Solo él. Quizás era solo el deseo de hacer algo útil. Quizás era algo más que aún no podía explicar. El lugar que eligieron estaba en un barrio apartado, en una calle un tanto olvidada. Y el asilo, aunque limpio, tenía un olor a humedad que se pegaba a la ropa. Tan pronto como entró, Leonardo sintió algo extraño en el pecho. Los pasillos estaban en silencio, interrumpido solo por el sonido de un viejo televisor y los pasos lentos de un miembro del personal que empujaba una silla de ruedas. Caminaba lentamente, observando todo sin saber exactamente qué buscaba, hasta que vio a una señora sentada cerca de la ventana. Con el pelo blanco desordenado y una mirada perdida en los ojos, el cuerpo reaccionó antes que la cabeza se detuvo. Había algo en esa mujer que lo atrajo. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado. Caminó sin saber qué decir o hacer, pero sentía que no podía continuar. Se quedó allí, mirándola, tratando de comprender de dónde venía esa absurda sensación de familiaridad. La señora lo miró por un segundo, inexpresiva. Pero luego frunció un poco el ceño, como si algo también la molestara. Leonardo se agachó, instintivamente. Como si fuera natural ponerse al mismo nivel que ella. Ella levantó lentamente la mano y colocó sus dedos sobre su rostro, un toque ligero, casi sin fuerza. Pero ¿qué hizo que su corazón se acelerara de una manera que no había sentido en mucho tiempo? No había palabras, solo ese toque. Y entonces murmuró algo que él no entendió muy bien. Pero sonaba. Sonaba como su nombre, León. Como lo llamaba tu tía Ramona. Como lo usaba solo la familia. Eso fue como una descarga eléctrica en su pecho. Leonardo no sabía qué pensar. Esa mujer podría ser cualquier cosa. Pero sus instintos gritaban algo más. Se levantó y pidió hablar con la directora del lugar, una señora bajita que parecía estar siempre en movimiento. Dijo que el nombre de la mujer era Carmen, que había estado allí durante años, sin registros familiares, sin visitas. No hablaba casi nada. Vivía en su propio mundo. Cuando le preguntó cómo había llegado allí, su respuesta fue un encogimiento de hombros y una excusa sobre los documentos perdidos en una inundación. Leonardo salió de allí con la cabeza hirviendo. Ni siquiera quería tomarse una foto con él. Cheque de donación. Solo quería saber quién era Carmen. El camino de regreso a casa pareció más largo que nunca. La imagen de aquella señora, su tacto, la manera en la que decía Liu no se le iba de la cabeza. Al llegar a casa, se dejó caer en el sofá como si acabara de correr una maratón. No encendió el televisor, no contestó el celular, no quería hablar con nadie. Cogió un vaso de agua y caminó por el apartamento, que parecía demasiado grande esa noche. Todo era bello, caro, moderno, pero frío. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió fuera de lugar en su propia casa. Fue al armario y abrió una vieja caja que había guardado desde que era adolescente. Dentro, fotos antiguas, notas, algunas cartas y, al fondo, una fotografía casi descolorida, él en el regazo de una mujer sonriente, pelo largo, vestido sencillo. No era Ramona. Nunca había prestado mucha atención a esa imagen. Pero ahora, esa mujer se parecía demasiado a Carmen. En el reverso de la foto estaba escrito, Carmen y Liu Mi. Gran amor. Leonardo sintió que su pierna fallaba. Se sentó en el suelo y se quedó mirándolo durante un rato. Nunca cuestionó la historia que había escuchado toda su vida, que sus padres habían muerto en un accidente, que Ramona lo había criado porque no había nadie más.
Él siempre aceptó porque no tenía motivos para dudar. Pero ahora todo parecía torcido. Al día siguiente llamó a un viejo conocido, Mario, un detective privado que ya había resuelto algunas disputas empresariales anteriormente. Explicó brevemente lo ocurrido en la residencia de ancianos y pidió ayuda. No quería hacer suposiciones. Necesitaba trajes, necesitaba entender si se estaba volviendo loco o si toda su vida había sido una mentira bien contada. 2 días después, Mario lo invitó a charlar en un café discreto. De esos con olor a café quemado y sillas que crujen. Llegó con una carpeta en la mano y una mirada que decía mucho. Abrió la carpeta y colocó los documentos sobre la mesa, uno por uno. Sin decir mucho. Había copias de los registros del hospital del accidente, viejos recortes de periódicos y, finalmente, un formulario de alta médica. Carmen había sobrevivido al accidente, gravemente herido y mentalmente confundido, pero vivo. Es más, semanas después. Una mujer que decía ser su único pariente vivo la sacó del hospital. ¿El nombre que aparece en el documento? Ramona Ortega. Leonardo se quedó sin aliento por unos segundos. El mundo parecía girar en cámara lenta. La confirmación fue un duro golpe. Ya no era intuición. Ramona había mentido. Había desaparecido con su madre. Había internado a su mujer en un manicomio y se había llevado todo, con la casa, el dinero, con él. La mujer que él consideraba una segunda madre, quien decía haber hecho sacrificios por él. Había arrancado a su propia madre de la vida real, y todo esto bajo sus narices durante años. Salió del café con el maletín bajo el brazo y la cabeza en llamas. Él no lloró, no en ese momento, pero la ira estaba allí, latiendo fuerte. Llegó a casa y comenzó a hurgar en los viejos archivos de la familia. Encontró papeles, contratos, registros bancarios, todo ello indicando que la fortuna familiar fue transferida poco después del accidente. Todo bajo la responsabilidad de Ramona. Esa noche no durmió. Pasó horas reorganizando documentos, separando lo que tenía valor legal y tratando de crear una línea de tiempo en su cabeza. Fue difícil aceptar que todo eso había sucedido delante de él y que nunca lo había sospechado. Ramona era meticulosa, él siempre lo supo. Pero ahora entendí que no era solo un maniático del control, era culpa, era un encubrimiento. Al amanecer, tomó una decisión. Tomó el coche y se dirigió a la casa donde creció. La misma casa donde Ramona lo crió. Todavía tenía las llaves. El lugar estaba cerrado. Pero nada había cambiado. Cada mueble está en el mismo lugar, cada fotografía sigue colgada en la pared. Como si el tiempo se hubiera detenido. Fue directamente a su oficina. Era una habitación pequeña, pero siempre estaba cerrada, como si guardara secretos. Revolvió los cajones, hojeó expedientes y, al cabo de un tiempo, encontró lo que buscaba, una pequeña caja de metal con documentos antiguos. Dentro había una copia de un certificado de defunción falso. Ahora lo sabía con el nombre de Carmen. La fecha no coincidió con la fecha del accidente. Había también un poder legal firmado por Ramona, declarándose única tutora de Leonardo, huérfano de padre y de madre, y también extractos bancarios que muestran grandes transferencias realizadas en los meses posteriores al accidente. La evidencia estaba allí, y por mucho que doliera, todo era real. Ella lo engañó completamente. Ahora ya no había ninguna duda, era el momento de enfrentarla. Ramona se quedó en silencio unos segundos. Como si el peso de las palabras de Leonardo finalmente comenzara a surtir efecto. Sin embargo, su sonrisa pronto se desvaneció y una mirada fría se apoderó de su rostro. Se levantó lentamente, como si estuviera considerando sus opciones, y caminó hacia la ventana, mirando la calle de abajo. Siempre fuiste tan predecible, Leonardo. Siempre tan fácil de manipular. Su voz ahora era más baja, pero llena de desprecio. ¿Crees que, con estos papeles, cambiará algo? Ya es demasiado tarde. Leonardo no se dejó sacudir. Me robaste la infancia. Ramona, me robaste a mi madre y mi vida.
Eso no se borrará con disculpas ni con estas mentiras que intentas venderme ahora. Dio un paso adelante, sujetando los documentos con más fuerza. La tía lo miró por un momento y luego dio suspiro cansado. Siempre fuiste un sueño, Leonardo. Creías que tenías una vida perfecta, que tenías todo lo que necesitabas, pero nunca supiste lo que realmente pasó. Hice lo que hice porque te amaba. Solo quería que fueras feliz. Leonardo dio un paso atrás, sintiendo el peso de las palabras de Ramona. Él siempre supo que ella lo veía como una especie de proyecto, una extensión de sí misma, algo que debía controlar y moldear. Pero en ese momento, se dio cuenta de lo mucho que ella lo veía como algo valioso, pero solo como una propiedad, algo que debía protegerse. Se tragó la ira, intentando centrarse en lo que realmente era importante. Lo que hiciste es inexplicable. Ramona, no tienes ni idea de lo que me hiciste. Su voz era más firme, pero por dentro sentía una batalla interna entre el dolor de ser traicionado y la necesidad de justicia. Ramona permaneció en silencio, pero su rostro comenzó a mostrar signos de incomodidad. Ella sabía que la verdad estaba allí frente a ellos y que o había vuelta atrás. Había vivido años ocultando su culpa, justificando sus actos con el argumento del amor, pero ahora la realidad se imponía. Te lo di todo, Leonardo. ¿Y todavía me llamas culpable? Ella preguntó, con la voz casi quebrada. Hice lo que creí correcto. Tu madre no era la misma después del accidente. Solo intentaba protegerte del sufrimiento. Ella nunca podría darte la vida que merecías. Leonardo sintió una ola de indignación recorrer su cuerpo. Cada palabra de Ramona parecía intentar manipular la realidad de una manera absurda, como si intentara justificar un crimen con una excusa emocional. Él ya no quería escuchar sus explicaciones. Ya no quería oír nada que fuera un intento de aliviar el sufrimiento que había cargado durante tanto tiempo. Se acercó a Ramona y con voz firme le dijo, no protegías a nadie, ocultabas la verdad y, al hacerlo, destruiste mi vida. Podría haber tenido a mi madre a mi lado. Ramona, la encarcelaste, la torturaste y me hiciste creer que estaba muerta. Ahora todo eso va a salir a la luz. Parecía haber perdido algo de confianza, pero aún así intentó mantener su pose. No lo entiendes. Leonardo, eras solo un niño. Yo sabía lo que era mejor para ti. Pero Leonardo, ya exhausto de oír tantas excusas vacías, la interrumpió. No. Ramona, ¿no sabías que era lo mejor para mí? Tomaste decisiones según lo que querías, lo que te convenía, y me hiciste creer que lo hacías por mí. Pero me robaste mi historia, mi memoria, mi derecho a saber la verdad. Dio un paso atrás, dejando los papeles sobre la mesa entre ellos, como una barrera entre el pasado y el futuro. Ramona miró los papeles sobre la mesa. Su expresión de enojo se mezclaba con una profunda tristeza. Ella sabía que la pelea estaba perdida, pero aún así intentó mantenerse firme. No entiendes el peso de lo que estaba en juego. Leonardo dice todo esto para protegerte del mundo, del dolor. Eras tan joven, tan vulnerable. ¿Crees que la verdad hubiera sido mejor? Ella estaba tratando de alguna manera desviar la culpa haciéndose pasar por la víctima de la historia, pero Leonardo ya no creía en sus palabras. Ya no podía ver a la mujer a la que había llamado madre durante tanto tiempo. Ahora, lo único que quedaba era la persona que lo había traicionado. Respiró profundamente y miró directamente a los ojos de Ramona. No. Ramona. El dolor que me causaste fue infinitamente mayor que cualquier dolor que hubiera sufrido con la verdad. Me robaste a mi madre. Me robaste mi infancia y me robaste la capacidad de elegir lo mejor para mí. Sus palabras estaban llenas de emoción. Pero ya no podía permitirse el lujo de ser débil frente a ella. Pagarás por esto. Ya no podrás controlar mi vida. Buscaré la verdad. Y nada me lo impedirá ahora. Ramona permaneció en silencio por un momento, como si las palabras de Leonardo la hubieran herido más profundamente de lo que estaba dispuesta a admitir. Finalmente suspiró y se sentó en el sofá, exhausta.
No sé qué más esperas de mí, dijo con voz temblorosa. Ya hice lo que pude para asegurarme de que tuvieras una buena vida. Te di un hogar, una familia. ¿No te das cuenta de cuánto me costó eso? Su expresión, ahora cansada y casi derrotada, parecía revelar un destello de la mujer que una vez lo había cuidado. Pero todo eso parecía irrelevante ahora. El dolor de la mentira que había vivido lo hizo incapaz de sentir empatía alguna por la tía que lo había traicionado tan cruelmente. Leonardo la miró, pero no sintió pena. Ya había pasado muchos años buscando su aprobación, tratando de comprender sus acciones y buscando algo que pudiera justificar su comportamiento. Pero ahora todo estaba claro. Me diste una vida que no era mía. Me robaste el derecho a conocer a mí madre, a vivir mi verdad, y todo lo que hiciste fue para tu propio beneficio, no para el mío. Ya no soy tu hija, Ramona, y ya no voy a dejar que decidas por mí. Con esas palabras, se giró y caminó hacia la puerta, dejando atrás el pasado, que finalmente podía enterrar. Al salir del apartamento, Leonardo sintió como si le hubieran quitado un enorme peso de encima. El enfrentamiento, aunque doloroso, era lo que necesitaba para finalmente seguir adelante. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él estaba vacío. Sabía que nada podría devolver el tiempo perdido, ni curar las heridas que le había dejado su infancia. Había recuperado la verdad, pero eso no borró los años de dolor, ni hizo que la traición de Ramona fuera menos cruel. Sí. Embargo, ahora tenía un nuevo propósito, algo más importante que la venganza o cualquier deseo de justicia personal. Necesitaba asegurarse de que su madre recibiera lo que le correspondía, que el nombre de Carmen quedara limpio y que fuera tratada con la dignidad que merecía. Leonardo fue directamente a la clínica donde estaba Carmen, ansioso por verla. La necesitaba allí, a su lado, para empezar a reconstruir la vida que ella y él habían perdido. Cuando entró en su habitación, ella estaba sentada en la cama, mirando por la ventana con una mirada distante, como si estuviera en un lugar donde el tiempo no pasaba. Cuando lo notó, sus ojos se iluminaron. Pero no dijo nada. No fue necesario. Leonardo se acercó y sin palabras le tomó la mano. Sabía que el reencuentro sería un proceso lento. Pero algo en él había cambiado. Ya no estaba solo en la lucha por la verdad. Ahora tenía a su madre de vuelta y eso era todo lo que importaba. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Para Leonardo, estaba decidido a llevar el caso contra Ramona hasta el final, pero al mismo tiempo, las visitas diarias a la clínica le ayudaron a fortalecer su conexión con Carmen. Cada pequeño avance, cada gesto que hacía, era una victoria para él. Sabía que su madre nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que su vida, al menos a partir de ahora, sería diferente. Él estaba decidiendo el curso de su historia. Ya no se dejaba arrastrar por las mentiras y manipulaciones de su tía. Tuvo que luchar no solo por la justicia, sino por un nuevo comienzo. A medida que el caso contra Ramona cobraba impulso, Leonardo se encontró en un proceso de duelo. Lamentó la pérdida de los años que podría haber pasado con su madre, todo lo que podría haber sido y la vida que tuvo que construir sin ella. Sin embargo, una sensación de paz lo invadía cada día que pasaba con Carmen. No estaba completamente recuperada, pero ya mostraba señales de quién había sido antes del accidente. La ayudó a recordar momentos de su infancia y con cada recuerdo compartido, sintió que finalmente estaba redescubriendo las raíces que había perdido. Tenía algo que Ramona nunca podría quitarle, el vínculo con su madre. Por muy tarde que fuera, la batalla legal contra Ramona comenzó a ganar ritmo y Leonardo se vio inmerso en una serie de reuniones, declaraciones y revisiones de documentos. Sabía que las pruebas contra su tía eran irrefutables, pero lo que lo mantenía en marcha no era solo el deseo de venganza. Era la necesidad de restaurar la verdad, de asegurarse de que su madre tuviera la vida que siempre debió haber tenido. Cada paso del proceso se sentía como una reafirmación del poder que ahora tenía sobre su propio destino.
Y también un recordatorio de cuánto había sido engañado. Pero no podía permitirse detenerse. Sabía que al final no solo Ramona pagaría por las mentiras, sino también el sistema que permitió que eso sucediera. Mientras tanto, Carmen continuó su recuperación lenta, pero constante. En uno de los días más claros, mientras la observaba, ella lo miró y habló por primera vez en semanas. Leonardo, su voz era baja pero firme, y su mirada, aunque todavía nublada, tenía una claridad que lo hizo contener la respiración. Te perdí. Te dejé. Las palabras de su madre destrozaron el corazón de Leonardo, pero él no dejó que el dolor se notara. Se acercó a ella. Le tomó la mano con ternura y le respondió: no, mamá. No fuiste tú. Nunca me dejaste. Te reencontré y eso es lo que importa. Con el tiempo, las visitas a la clínica se hicieron cada vez más frecuentes y Leonardo comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Carmen. Empezó a recordar más detalles del pasado, a reconectarse con los sentimientos que siempre había llevado consigo, incluso sin ella cerca. Aunque el camino hacia la recuperación fue largo, sintió que estaba haciendo una diferencia en su vida. Ya no veía a su madre simplemente como alguien que necesitaba ser rescatado de un remanso de paz en el olvido. Ella era su madre y eso le bastaba. Cada día, su relación se hacía más fuerte y él empezó a ver en ella no a la mujer perdida, sino a la madre que siempre había necesitado. La lucha contra Ramona, por otro lado, solo se intensificó. Leonardo sabía que, aunque tenía la verdad de su lado, su tía aún tenía una red de contactos que dificultarían el proceso. Pero con el apoyo de sus abogados, comenzó a ganar las pequeñas batallas legales. La verdad finalmente estaba ganando terreno, y cada victoria, por pequeña que fuera, era un recordatorio de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, lo que realmente lo motivó a seguir adelante fue la idea de un futuro mejor para Carmen. Sabía que al final, su victoria no sería solo sobre Ramona, sino sobre el derecho de su madre a ser vista, reconocida y respetada como merecía. Por fin se ha hecho justicia. Ramona fue condenada por falsificación de documentos, abuso de poder y apropiación indebida de bienes familiares. La herencia fue debidamente devuelta a Leonardo y, lo más importante, Carmen fue reconocida oficialmente como su madre. El proceso fue largo, doloroso y lleno de obstáculos. Pero Leonardo sintió un profundo alivio cuando todo terminó. No por la victoria material, sino por lo que representó la reconquista de su identidad, de su historia, principalmente de su madre. Aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer para que Carmen se recuperara totalmente, sabía que habían dado el primer paso hacia una vida más digna. Al final, Leonardo ya no se veía a sí mismo como el hombre de negocios exitoso, el millonario a quien solo le importaban los números y las ganancias. Se veía a sí mismo como un hijo, alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, junto a la mujer que había perdido para siempre, pero a quien, de alguna manera, había rescatado. Carmen todavía se estaba recuperando, pero sus palabras ese día: te he vuelto a encontrar, hijo mío, fueron todo lo que él necesitaba escuchar. Su vida ahora tenía un nuevo significado, más profundo que cualquier logro material, y por primera vez se sintió completo.